El Chapo, el famoso capo, y su esposa, Emma Coronel Aispuro, siempre han intrigado y fascinado al público. Hoy descubrimos un nuevo e impactante giro en su historia. Este material exclusivo revelará un lado de Emma que nunca se ha visto antes. Un lado que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el arresto del Chapo y el papel que jugó su esposa. Sin perder ni un segundo más, vamos a profundizar. Video viral de la esposa del Chapo. Un video de la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, está circulando en línea y despertando el interés del público. El vídeo, que parece ser un fragmento de una entrevista, muestra a Emma abogando apasionadamente por el bienestar de su marido mientras cumple cadena perpetua en prisión. En el clip viral, Emma expresa su preocupación por el trato que recibe el Chapo en prisión. Revela su petición al gobierno. Solo pedimos al gobierno que cuide de él y respete sus derechos básicos. No pedimos nada más, solo queremos que lo dejen descansar. Emma destaca que el Chapo nunca ha padecido hipertensión arterial ni tiene antecedentes familiares de ello, lo que implica que las condiciones de la prisión podrían estar pasando factura a su salud. Uno de los aspectos más preocupantes de la entrevista de Emma es su afirmación de que los guardias de la prisión no permiten que el Chapo descanse adecuadamente. Afirma: no le dejan dormir, los guardias lo vigilan constantemente, y mientras tanto, los guardias que están fuera de la celda hablan alto y hacen ruido. Esta interrupción del sueño podría ser un factor importante para su salud general y su bienestar mental. El vídeo viral ha suscitado reacciones encontradas entre los espectadores. Algunos simpatizan con las peticiones de Emma de un trato humano, mientras que otros sostienen que el Chapo, dado su pasado criminal y la naturaleza de sus delitos, no debería recibir un trato especial. Emma Coronel Aispuro, de tan solo 17 años, luchaba por ser coronada reina en la Feria del Café y la Guayaba, el festival anual de su pequeña ciudad natal, Canelas, México. Poco podía imaginar que ese concurso de belleza cambiaría su vida para siempre. Entre los invitados de honor del festival estaba Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo, un famoso capo de la droga y líder del cártel de Sinaloa. Nacido en 1957 en Sinaloa, México, Guzmán ascendió desde sus humildes orígenes en el seno de una pobre familia de agricultores hasta convertirse en una de las figuras más influyentes y temidas del tráfico ilegal de drogas. Guzmán entró en el negocio de la droga muy joven, ayudando a su padre a cultivar marihuana para traficantes locales. Ascendió rápidamente y empezó a trabajar con importantes capos de la droga como Héctor Luis Palma Salazar y Miguel Ángel Félix Gallardo en las décadas de 1970 y 1980. El pensamiento estratégico de Guzmán en los métodos de narcotráfico, como el uso de células de distribución y túneles de largo alcance, le diferenció y contribuyó a su éxito. A finales de la década de 1980, Guzmán había cofundado su propio cártel, el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, también conocido como la Organización Guzmán Zambada, o simplemente la Federación, es una poderosa y violenta organización de narcotraficantes con sede en el estado mexicano de Sinaloa. Cofundado a finales de la década de 1960 por Pedro Avilés Pérez, el cártel ha pasado de ser una operación de contrabando de marihuana a pequeña escala a uno de los sindicatos criminales más influyentes y temidos del mundo. A Avilés Pérez se le atribuye el uso de aviones para el contrabando de drogas, lo que sentó las bases para la expansión del cártel hasta convertirse en una operación de tráfico a gran escala. Bajo el liderazgo de Félix Gallardo, a finales de los años 70 y 80, la organización, conocida entonces como el Cártel de Guadalajara, controlaba gran parte de los corredores de droga de México a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, tras la detención de Gallardo en 1989, el cártel se escindió, dando lugar al Cártel de Sinaloa, tal y como lo conocemos hoy. Las décadas de 1990 y 2000 marcaron un periodo de crecimiento significativo para el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de figuras como Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada. Ampliaron la cartera de drogas del cártel para incluir cocaína, metanfetamina y heroína, consolidando aún más su dominio en el tráfico de drogas. El cártel se enzarzó en brutales conflictos con organizaciones rivales y con el gobierno mexicano, dejando un rastro de violencia a su paso. El Chapo supervisó una enorme operación de narcotráfico que producía y traficaba con cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína en Estados Unidos y Europa, los mayores mercados consumidores de drogas del mundo. Su influencia y riqueza crecieron exponencialmente, lo que le valió figurar en la lista Forbes de las personas más poderosas del mundo y ser comparado con el capo colombiano Pablo Escobar. La capacidad de Guzmán para escapar de la cárcel contribuyó a su estatus legendario.
Fue detenido por primera vez en 1993 en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, escapó en 2001 y se convirtió en un fugitivo por cuya captura México y Estados Unidos ofrecían recompensas. El Chapo se fijó por primera vez en Emma en un baile local en 2006 y quedó cautivado por su juventud y belleza. El día de las elecciones hizo todo lo posible por mostrar su apoyo a Emma. Contrató a 3 bandas para que le dieran una serenata, cada una de las cuales empezó con la misma canción, Cruzando cerros y arroyos. La letra parecía expresar sus sentimientos por la joven Emma. Eres una flor y eres hermosa. Eres una rosa perfumada y naciste para mí. El Chapo incluso ordenó a los grupos que cantaran esta canción repetidamente. Emma ganó el concurso, obteniendo exactamente la mitad de los 800 votos emitidos. Más tarde fue coronada reina en el festival, con un sedoso vestido amarillo, el pelo recogido en tirabuzones y los ojos muy abiertos por la sorpresa. El Chapo estaba allí para presenciar su triunfo, tras haber escapado con éxito de las autoridades que lo buscaban en la zona desde hacía unos días. Como regalo al padre de Emma, el Chapo le regaló un Chevy Cheyenne 4x4 y un Mercedes-Benz coronado con un enorme lazo para Emma, quizá como forma de expresar sus serias intenciones hacia Emma. En la cultura montañesa en la que creció Emma, aún era costumbre que las familias recibieran un pago por la mano de su hija, una especie de dote a la inversa. Con estos grandes gestos, el Chapo dejaba claras sus intenciones. Inés Coronel Barreras, el padre de Emma Coronel Aispuro, no era un padre cualquiera. Era, de hecho, un miembro de alto rango y líder dentro de la misma organización criminal que el que pronto sería su marido. Nacido en 1968, Coronel Barreras desempeñaba un papel importante en el tráfico de drogas y estaba profundamente implicado en las actividades ilegales del cártel. Su conexión con el cártel era profunda, y fue a través de su asociación que su hija, Emma, finalmente conoció y se casó con el Chapo. El coronel Barreras era conocido por ser una figura clave en las operaciones de tráfico, coordinando la producción y distribución de diversos estupefacientes. Su influencia y poder dentro de la organización eran considerables, y se le consideraba un miembro de confianza del círculo íntimo de El Chapo. Poco después, el 2 de julio, día en que Emma cumplía 18 años, ella y el Chapo se casaron en una sencilla ceremonia en la casa de su infancia, en Canelas. A la boda asistieron familiares y amigos íntimos, con gallinas cacareando de fondo. Emma lució un vestido de novia con incrustaciones de diamantes y el Chapo un traje negro. Los recién casados se escaparon de luna de miel a El Carrizo, un pueblo aislado en las colinas. Durante 3 días, las calles de Canelas se llenaron de música, celebraciones y miembros del cártel uniformados con armas automáticas para garantizar la seguridad de la pareja y sus invitados. El Chapo y Emma comenzaron su vida matrimonial juntos en una sencilla casa de bodas de una sola planta en El Carrizo, esperando a las autoridades y disfrutando de un breve momento de paz antes de que se reanudara el caos de sus vidas. En el verano de 2011, Coronel Aispuro viajó a Lancaster, California, para dar a luz a gemelos, dejando intencionadamente el nombre de su marido fuera de los certificados de nacimiento. Esto se debió al hecho de que había una recompensa de $5 millones por su cabeza ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora, la vida de quienes están estrechamente vinculados a estas personas infames es nada menos que una pesadilla viviente. Vidas de esposas de cárteles. El matrimonio con el Chapo no fue todo rosas para Emma Coronel Aispuro. Emma, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana y antigua ganadora de un concurso de belleza, tuvo que enfrentarse a muchos momentos difíciles. Desde el escrutinio público hasta las amenazas de las autoridades y grupos rivales, no fue un camino de rosas. Incluso fue acusada de participar en una conspiración para distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Pero sus cargos no acabaron ahí. También fue acusada de conspirar con otras personas para ayudar a su marido a escapar de prisión en México en 2015. A pesar de todo lo que es el Chapo, es, al fin y al cabo, su marido. Es el padre de sus 2 pequeñas hijas gemelas. Como esposa y madre leal, tiene que protegerle a toda costa. Así, Emma desempeñó un papel crucial en su dramática fuga de una prisión mexicana de máxima seguridad en 2015. Según el testimonio de Damaso López, antiguo socio del cártel, Emma sirvió de mensajera entre Guzmán y sus socios, que planeaban el plan secreto de fuga. Mientras Guzmán estaba en prisión, Emma le visitaba y luego transmitía sus instrucciones al grupo que trabajaba en su fuga. Era la intermediaria que se aseguraba de que los planes se comunicaran y se llevaran a cabo de acuerdo con los deseos de su marido. El plan de fuga incluía la excavación de un túnel,
la compra de un terreno cerca de la prisión y el alquiler de un almacén. Los 4 hijos de Guzmán, junto con López, participaron en la planificación y ejecución de la fuga. Sin embargo, fue Emma quien mantuvo abiertas las líneas de comunicación, asegurándose de que todos trabajaban al unísono. Tras la fuga de Guzmán, Emma siguió participando en sus actividades delictivas. López testificó que se reunió con Emma, quien le transmitió los saludos de su marido y sus intenciones de volver a escapar. Hablaron de planes para que Guzmán fuera trasladado de nuevo a la prisión del Altiplano, de la que se había escapado anteriormente, y Emma dio instrucciones a López para que empezara a buscar terrenos cerca de la cárcel. Tras la recaptura de El Chapo en enero de 2016, México inició el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, donde era buscado en múltiples ciudades y enfrentaba diversos cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y asesinato. Para facilitar la extradición, Estados Unidos tuvo que garantizar que Guzmán no recibiría la pena de muerte si era declarado culpable de homicidio. El equipo legal de Guzmán intentó impedir la extradición con diversas maniobras legales, pero finalmente fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y puesto bajo custodia de agentes del HSI y de la DEA. Fue recluido en el ala de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Durante su juicio, que comenzó en noviembre de 2018, los miembros del jurado permanecieron en el anonimato y Guzmán fue transportado y aislado del público por motivos de seguridad. En febrero de 2019, Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y posteriormente fue condenado a cadena perpetua más 30 años. También se le ordenó pagar una multa de $12.600 millones. Guzmán cumple actualmente su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, con el número de registro federal 8994053. Emma asistió a su juicio en Nueva York en 2019, acompañada de sus hijos, y fue una presencia constante en la sala. A lo largo de su matrimonio, Emma se enfrentó a circunstancias tan brutales. Siendo una esposa del cártel, ante todo, se supone que es reservada, con pocos o ningún amigo y conocido. Además, una vez que se involucró con el Chapo, todos sus enemigos acabaron convirtiéndose en los suyos, y no le quedó más remedio que asumir el destino que se le impuso. Como la mujer de cualquier otro jefe de cártel. Como María Victoria Henao, la esposa del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Ella también soportó inmensas dificultades y complejidades debido a su matrimonio con uno de los criminales más temidos e influyentes de la historia del país. Desde el momento en que conoció a Escobar, su vida se entrelazó con la de él. María Victoria Henao, nacida el 27 de febrero de 1961 en la ciudad de Palmira, Colombia, vio su vida alterada inesperadamente cuando conoció al carismático Pablo Escobar a la edad de 13 años. Su gran diferencia de edad no afectó al desarrollo de una profunda conexión romántica. A medida que su vínculo se intensificaba, María se vio arrastrada al peligroso mundo del narcotráfico. En 1976, cuando María solo tenía 15 años y Pablo 26, se casaron. Su matrimonio fue bastante extravagante gracias al rápido crecimiento del imperio de la droga de Escobar. La pareja tuvo 2 hijos, un hijo, Juan Pablo, y una hija, Manuela. Una de las mayores dificultades a las que se enfrentó María fue la infidelidad de Escobar y sus numerosas aventuras. A pesar de su profundo amor por él, tuvo que soportar los constantes chismes y rumores sobre su comportamiento mujeriego. Decidió mirar hacia otro lado, quizá con la esperanza de que su afecto acabara volviéndose únicamente hacia ella. Esto le causaba un inmenso dolor y humillación, pues se sentía atrapada en un matrimonio en el que la fidelidad de su marido nunca estaba garantizada. Pasó largos periodos de aislamiento y soledad. La implicación de Escobar en el tráfico de drogas le mantenía a menudo fuera de casa, ya fuera por negocios o para esconderse de las autoridades. María tuvo que ocuparse sola de la casa y de criar a sus hijos, lo que intensificó aún más la sensación de soledad y distanciamiento de su marido. Siendo la esposa de Pablo, el miedo era un compañero constante para María. No solo temía las consecuencias de las acciones delictivas de su marido, sino también las posibles consecuencias si lo abandonaba. María se sentía impotente y atrapada en su matrimonio, creyendo que Escobar podría hacerle daño si intentaba escapar. La amenaza de violencia se cernía sobre ella, creando una atmósfera de ansiedad y preocupación constantes. El escrutinio público y el juicio también eran aspectos inevitables de la vida de María. Como esposa de un famoso delincuente, se enfrentaba a intensas críticas y a la culpa por las acciones de su marido. La opinión pública cuestionó su papel, su conocimiento de las actividades de Escobar y sus motivos para permanecer con él.
Soportó la mirada crítica de la sociedad, que a menudo no reconocía el poder limitado que tenía dentro de los límites de su matrimonio. A medida que el imperio de la droga de Pablo Escobar crecía, también lo hacían los peligros que se cernían sobre su familia. El cartel de Medellín, dirigido por Escobar, desató un reino de terror en Colombia durante los turbulentos años 80 y principios de los 90. María y su familia se vieron obligados a vivir en un perpetuo estado de fuga, cambiando frecuentemente de identidad y trasladándose para evitar ser capturados por las fuerzas del orden. Vivían huyendo, con una existencia marcada por el miedo y la incertidumbre. María y sus hijos sufrieron amenazas de muerte, intentos de secuestro y atentados terroristas. La amenaza de la violencia se cernía sobre ellos, y María tuvo que adaptarse a una vida de secretismo y protección, siempre consciente de la posibilidad de sufrir daños. Como Escobar escapaba constantemente de las autoridades, ella tuvo que acompañarle en su huida, viviendo en lugares aislados o bajo estricta protección. La sensación de confinamiento y la imposibilidad de llevar una vida normal hicieron mella en su salud mental y su bienestar. A medida que María crecía y comprendía mejor los crímenes de Escobar, sentía culpa y vergüenza por el dolor que le había causado. Luchaba con la certeza de que las acciones de su marido habían causado innumerables muertes, destruido familias y contribuido al deterioro de la sociedad colombiana. Este conflicto interno pesaba mucho en su conciencia. Además, sus hijos crecieron en un ambiente de secretismo, peligro e incertidumbre. El estigma de ser hijos de Escobar probablemente afectó a sus interacciones sociales y a su sentido de la normalidad. Otras dos desafortunadas esposas del cártel son Olivia y Mía Flores, esposas de los hermanos gemelos Margarito y Pedro Flores, mano derecha del famoso Joaquín El Chapo Guzmán. Olivia y Mía Flores crecieron en un suburbio de Chicago y sus padres eran policías. Sus vidas dieron un giro inesperado cuando entablaron relaciones con los hijos de un narcotraficante estadounidense relacionado con los cárteles. La promesa de un estilo de vida lujoso y la sensación de poder les arrastraron a un mundo que creían comprender. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y peligrosa de lo que podían imaginar. Disfrutaban de posesiones extravagantes, como coches, casas, aviones e incluso un rancho con un zoo que incluía monos, tucanes, llamas y tigres. Este despliegue de riqueza era una forma de que los miembros del cártel exhibieran su éxito y su poder. Sin embargo, bajo la superficie, la violencia, los secuestros y los asesinatos eran constantes. Una vez pasado el subidón inicial, Olivia y Mía no tardaron en darse cuenta de la verdadera naturaleza del trabajo de sus maridos. Recordaron un inquietante incidente en el que sus maridos hablaban despreocupadamente de perder $10 millones como si nada. Los hermanos estaban muy involucrados en el negocio y trabajaban en estrecha colaboración con el propio Chapo. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Olivia y Mía se replantearon su vida, sobre todo después de quedarse embarazadas. Querían proteger a sus hijos de los peligros y ofrecerles un futuro diferente. Los maridos de Olivia y Mía decidieron cooperar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información crucial que ayudó a capturar a El Chapo y a otros miembros de alto rango del cártel. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que conocían las posibles consecuencias. Los hermanos se entregaron con la esperanza de que se redujeran sus condenas, mientras que Olivia y Mía huyeron con sus bebés recién nacidos, dejando atrás sus lujosas vidas. Comprendían los riesgos, incluida la posibilidad de represalias por parte del cártel, pero optaron por liberarse del ciclo de violencia y dar a sus hijos un futuro más seguro. Cuando por fin capturaron a El Chapo, Olivia y Mía experimentaron una mezcla de emociones. Por un lado, sintieron alivio de que el peligroso criminal estuviera entre rejas. Por otro, sabían que la implicación de sus maridos saldría a la luz, poniendo sus vidas en peligro. Los hermanos fueron recluidos en régimen de aislamiento para su protección, y Olivia y Mía tuvieron que vivir su nueva realidad como madres solteras. Olivia y Mía decidieron escribir un libro, Cartel Wives, para compartir su historia y romper el círculo de la implicación en los cárteles. Sin embargo, a pesar de todo, las vidas de estas esposas de cártel están destinadas a acabar en tragedia. El trágico final de los miembros de un cártel. Quien tiene su nombre vinculado a un cártel, alguna vez está destinado a enfrentarse a un final trágico. El destino de Emma no fue menos. Se encontró al otro lado de la ley en febrero de 2021. La joven, de 31 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, a las afueras de Washington, D.C., por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de tráfico de drogas y otros cargos penales. Ante la posibilidad de una larga pena de prisión, Emma tomó la calculada decisión de cooperar con las autoridades. La detención de Emma no fue inesperada,
ya que durante mucho tiempo se la había considerado cómplice de las actividades delictivas de su marido. Se la acusaba de pasar comunicaciones entre el Chapo y sus socios, de ayudar a su fuga de prisión y de participar en sus operaciones de narcotráfico. Con el peso de las pruebas en su contra, Emma optó por cooperar, probablemente con la esperanza de recibir una sentencia reducida. Al final, la condena de Emma de 3 años de prisión, con el tiempo cumplido, fue significativamente más corta de lo que podría haber enfrentado sin su cooperación. Algunos creían que podría revelar secretos y debilitar al cártel, pero, a pesar de la condena y cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa ha demostrado su resistencia y su continuo dominio del tráfico de drogas. El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, cree que Emma sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, metafóricamente hablando. Sugirió que tiene amplios conocimientos de las operaciones del cártel y que podría proporcionar información valiosa a las autoridades. El cartel de Sinaloa ya experimentó el impacto de los informantes, con varios miembros de alto nivel volviéndose contra el Chapo durante su juicio. Los gemelos de Chicago Peter y Jay Flores, traficantes de alto nivel de la organización, cooperaron con las autoridades. Vicente Zambada Niebla, hijo del líder del cártel de Sinaloa, también testificó contra el Chapo. Al igual que Emma, María Victoria Henao, esposa del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar, también se enfrentó a inmensos retos y escrutinios a lo largo de su vida como consecuencia de su matrimonio con uno de los criminales más temidos de la historia. A medida que el imperio criminal de Escobar se desmoronaba y su familia se enfrentaba a constantes amenazas, María sabía que permanecer con él solo les pondría en mayor peligro. Ante el cerco de las autoridades y la amenaza de violencia, tomó la valiente decisión de escapar con sus hijos. Comprendió que su seguridad y bienestar eran de suma importancia para ella. Así, probablemente con la ayuda de los socios de Escobar, María ideó un plan para huir del país. Tenían que moverse con discreción, escondiéndose para no ser detectados por las fuerzas del orden y los cárteles rivales. Se desconocen los detalles de su ruta de huida, pero se cree que adoptaron nuevas identidades y vivieron ocultos durante un tiempo. María tuvo que dejar atrás la vida lujosa que conocía, abrazando el anonimato y una huida constante. La amenaza de ataques de cárteles rivales o de antiguos socios resentidos estaba siempre en la bahía. Tuvo que adaptarse a nuevas identidades, aprender a pasar desapercibida y mirar constantemente por encima del hombro, temiendo ser descubierta. Fue una carga emocional. Tuvo que enfrentarse a dejar atrás su vida, su hogar y al padre de sus hijos. Procesó el trauma de las actividades delictivas de su marido y el impacto que tuvieron en su familia. El amor que sentía por Escobar, a pesar de sus acciones, se sumó a la carga de sus emociones desbordadas. Mientras huían, María y sus hijos adoptaron nuevas identidades y buscaron refugio en varios países. Tuvieron que adaptarse a nuevas culturas, idiomas y formas de vida. María tuvo que aprender a ser autosuficiente, a mantener a sus hijos sin la protección y los recursos de su marido. Además, Mía y Olivia Flores también se vieron envueltas en las trágicas consecuencias de la vida en los cárteles. Tras vivir opíparamente como esposas de un cártel, pronto se enfrentaron a acusaciones legales y a una realidad diferente. Viviendo bajo nombres falsos, las esposas de los famosos gemelos de Chicago, que trabajaban como mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán, disfrutaban de una vida de lujos y excesos. Se autodenominaban con orgullo las esposas del cártel y alardeaban de su riqueza con vacaciones en todo el mundo, compras compulsivas, colegios privados y posesiones extravagantes. Los altos cargos de sus maridos en el cártel de Sinaloa les proporcionaban una vida de lujo, con millones de dólares a su disposición. Sin embargo, la glamurosa vida de las esposas Flores se vino abajo cuando sus maridos decidieron cooperar con las autoridades estadounidenses contra el Chapo y otros miembros de alto rango del cártel. Pedro y Margarito Flores, considerados en su día los aliados de mayor confianza del Chapo, se convirtieron en informantes, lo que condujo a la detención y condena del famoso capo de la droga. Esta decisión puso en el punto de mira a toda la familia Flores, incluidas Mía y Olivia. Inicialmente estaban bajo custodia del gobierno, pero ahora las dos mujeres se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero, acusadas de ocultar al gobierno millones de dólares procedentes de la droga. A pesar de haber entregado $4 millones a las autoridades, los fiscales alegan que habían escondido en secreto otros $5 millones en diversos lugares, incluso bajo el suelo. Mía y Olivia Flores han negado los cargos, y Mía afirma que tenía un acuerdo de inmunidad con el gobierno. Sin embargo, los fiscales refutaron esta afirmación. Los abogados de las esposas argumentaron que creían haber engañado a las autoridades federales al entregar una parte del dinero de la droga, solo para ser acusadas de ocultar fondos adicionales.
Las dos mujeres, que antes vivían una vida de lujos y privilegios, acabaron enfrentándose a la realidad de posibles penas de prisión. Expresaron sus temores y preocupaciones, especialmente cuando sus maridos cumplieron sus penas de prisión y ayudaron a las fuerzas del orden. La carga emocional de su situación era evidente, ya que luchaban con la posibilidad de separarse de sus familias. Margarito Flores, tras cumplir una condena de 14 años de prisión, ayudó a las fuerzas del orden con seminarios sobre detección de cargamentos de droga. Mientras tanto, Mía y Olivia se enfrentaban a la perspectiva del encarcelamiento, dejando a sus hijos sin sus madres. El impacto de la cooperación de sus maridos y de sus propios problemas legales afectó a sus familias, causándoles estrés, incertidumbre y confusión emocional. Tal es el trágico destino de las familias del cártel. También Emma vivió un periodo tumultuoso durante su detención. Tras ser detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, los cargos que se le imputaban eran graves. Tráfico de drogas y blanqueo de dinero reflejaban su papel en el infame cártel de Sinaloa, dirigido por su marido. Durante el juicio, Emma se declaró culpable de los cargos, reconociendo su participación en la empresa criminal. Durante su sentencia, Emma, a través de un intérprete, expresó remordimiento por sus acciones y rogó por la oportunidad de criar a sus hijas y enseñarles a distinguir el bien del mal. «Les ruego que no permitan que crezcan sin la presencia de una madre», dijo. Esta súplica probablemente influyó en la sentencia que recibió. En noviembre de 2021, Emma fue condenada a 36 meses de prisión federal. Esta condena vino acompañada de una importante sanción económica, ya que se le ordenó pagar casi 1,5 millones de dólares en multas. El tiempo que Emma pasó en la prisión federal comenzó inmediatamente después de su condena. Fue encarcelada en una prisión federal de Texas, donde probablemente pasó sus días siguiendo una estricta rutina, con libertad limitada y supervisión constante. Durante su encarcelamiento, el comportamiento de Emma pareció ejemplar, ya que más tarde fue recompensada con un traslado a un centro de reinserción social, típico de los reclusos que muestran buena conducta. Este traslado se produjo en junio, aproximadamente 6 meses antes de su eventual puesta en libertad, según la política de la Oficina de Prisiones. Se desconocen las condiciones de su puesta en libertad, pero a menudo las personas en situaciones similares son sometidas a algún tipo de supervisión o libertad condicional durante un periodo posterior a su puesta en libertad. Esto puede incluir visitas periódicas a un agente de libertad condicional y el cumplimiento de condiciones específicas. Mientras su marido, Joaquín Guzmán, cumple cadena perpetua, Emma es madre soltera y cría a sus hijas lejos del estilo de vida de los cárteles. Para seguir viendo más contenidos increíbles, haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla.